Un viaje por las obras de Mario Vargas Llosa, y esta vez nos tocó La ciudad y los perros. Una de las novelas más influyentes en 1963. Una obra marca el antes y después en la literatura peruana. Esta obra, escrita por Mario Vargas Llosa, nos cuenta las experiencias vividas que los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado viven, los maltratos psicológicos, los abusos, y donde se exponen muchas injusticias. Mario Vargas Llosa nos pone la historia desde varios puntos de vista para mostrar cómo es la violencia y cómo los jóvenes pierden la humanidad dentro de este ambiente. Critica no solo al colegio militar, sino también expone a la sociedad cómo pierden los valores y la corrupción. En la historia podemos ver que nos muestra cómo estos estudiantes de secundaria son formados con una disciplina, la educación castrense, lo que los hace repetir comportamientos negativos, como un asesinato que los jefes del colegio militar quieren ocultar. Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana, nació en 1936 en la ciudad de Arequipa, en el seno de una familia de clase media, reconocido mundialmente y considerado uno de los últimos gigantes del boom latinoamericano, en la cual también perteneció ahí Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel en el 2010, en la cual sus obras nos reflejan la ferviente pasión por su narrativa, en la que se caracteriza con un rico lenguaje y una amplia variedad de géneros, desde libros autobiográficos y novelas históricas hasta ficción y thrillers. Los personajes son Alberto Fernández, el poeta; Ricardo Arana, el esclavo; el jaguar; Teresa, el teniente Gamboa; el boa, el curro; Cava, Hermógenes; el Rulos, el serrano; el capitán Garrido; el coronel; el teniente Pitaluga, y entre otros. Y antes de comenzar con la trama de la novela, recordemos que los cadetes de tercer año son llamados los perros, los de cuarto año chivos o cabras, y los de quinto toros y vacas. Ahora sí, vamos a comenzar con... La historia transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado, un internado bastante rígido y autoritario donde la educación castrense prevalece. Justamente allí, los jóvenes de tercero, cuarto y quinto van a vivir una realidad dura, llena de violencia, castigos y una jerarquía donde los más fuertes mandan y los más débiles sufren. Aquí, uno de los protagonistas, que es Alberto, conocido como el poeta, un chico sensible que escribe las cartas para las enamoradas de sus compañeros e incluso novelas eróticas, pero otro personaje es el jaguar, que es el líder del grupo llamado El Círculo, quien rompe las reglas totalmente y está pues ahí metido en un robo de un examen. Pero todo esto se va a complicar cuando Ricardo Arana, apodado el esclavo, justamente por su actitud sumisa, va a denunciar una injusticia mediante cuando él hacía la vigilancia nocturna. Poco después de esto, de saber que él había sido el soplón, en una marcha de campaña va a recibir un disparo, una maniobra que lamentablemente lo lleva a la muerte. Sin embargo, aquí el poeta sospecha que fue un asesinato. Alberto, el poeta, enfrentado al sistema, va a decidir contar la verdad, pero se topa con todo un muro de encubrimientos, mentiras y silencio. Nadie quiere que se sepa lo que realmente pasó, la plana militar. Al final, el colegio no debe ser manchado, su imagen institucional. Por más que intenta decir la verdad, justamente aquí los culpables quedan impunes. Uno de los temas que se trata en esta novela, de La ciudad y los perros,
Justamente es la violencia, porque es parte de aquí, es un eje central, porque la violencia está presente en toda esta educación castrense, en la educación militar, las relaciones entre los compañeros que justamente pues forman a los personajes y lo relacionan de alguna otra manera con el poder. El otro está lo que es el poder y la autoridad, porque justamente este colegio militar representa la estructura autoritaria donde el poder se ejerce de manera abusiva. Hay jerarquías estrictas donde los superiores se imponen a su voluntad a través del miedo y la represión. Otro tema que se expone aquí es la corrupción, porque tanto los alumnos como los adultos encubren el delito para proteger pues la imagen del colegio. La corrupción aquí está totalmente normalizada y es parte del sistema. Otro de los temas que se da es la libertad y el individualismo, porque justamente acá los personajes buscan su identidad y su libertad dentro del sistema que los oprime. Justamente Alberto, el poeta, por ejemplo, lucha por decir la verdad y defender su conciencia. Otro tema es sobre la lealtad y la traición. Existe aquí el código de silencio entre los cadetes porque se prohíben delatar entre los demás. Eso es la lealtad según ellos, porque traicionar este pacto significaría quedar excluido y en peligro. Otro es lo que es la formación y la pérdida de la inocencia, porque nos muestra acá la obra cómo estos cadetes pierden su inocencia estando en su etapa de adolescencia, en un ambiente que los obliga a endurecerse para sobrevivir. Justamente también vamos a hablar del mensaje. ¿Qué nos quiere decir Mario Vargas Llosa? Porque él acá critica los sistemas autoritarios y represivos que deforman a las personas desde la adolescencia. A través de este colegio militar, el autor acá denuncia, Mario Vargas Llosa dice cómo la violencia institucionalizada, el machismo y la hipocresía del poder destruyen toda la moral y la sensibilidad y la justicia. Por así decirlo, el colegio es una metáfora de una sociedad corrupta que premia el silencio y castiga la verdad. Mario Vargas Llosa también plantea acá la reflexión sobre el fracaso de este modelo de educación castrense y cómo este puede generar a los individuos ser insensibles, violentos y obedientes sin espíritu crítico. Esta obra no solo es una historia del pasado, sino que sigue teniendo relación con la realidad actual de nuestro país. Mario Vargas Llosa nos muestra lo que viven los cadetes dentro de este colegio militar Leoncio Prado, y aunque fue escrita hace más de 60 años, hoy en día sigue ocurriendo abusos dentro de esta institución. Recordemos, en el año 2023, la periodista Jacqueline Fox denuncia y ella fue la que nos mostró cómo varios cadetes del colegio militar fueron castigados de manera humillante, donde los hacían formar desnudos y descalzos en el patio de este colegio militar. Asimismo, mencionado prácticamente como en la novela. Ella misma dijo que Mario Vargas Llosa no está alejado de la realidad y que todavía se siguen repitiendo situaciones inhumanas como esta. Esto muestra que aunque ha pasado décadas, la violencia, los castigos extremos, el maltrato y esa educación castrense en este espacio militar siguen ocurriendo. Además, también sigue presente esa cultura de silencio donde buscan tapar el sol con un dedo. Y como esta frase popular lo dice, se perdona el pecado, pero no el escándalo. Y nos hace pensar que los problemas que todavía aún existen siguen siendo parte de nuestra sociedad. Al leer esta obra me ha dejado como una sensación de incomodidad, pero también de una reflexión, porque esta obra no solo narra la vida dentro del Colegio Militar Leoncio Prado, sino que desnuda la realidad mucho más grande y dolorosa, con una estructura rígida, violenta y machista que puede deformar a los jóvenes en una etapa clave de su vida. Como sabemos, los cadetes que ingresan a este colegio militar es cuando están en plena adolescencia, en una etapa frágil donde se están formando como personas, donde la identidad, el autoestima y las emociones están a flor de piel. Sin embargo,
esa energía natural de la juventud se ve aplastada por una educación castrense, donde se premia la obediencia ciega, la dureza emocional y el sometimiento. En lugar de guiar este modelo, muchas veces aniquila la empatía, refuerza la violencia y genera traumas profundos. Y lo más alarmante es que, aunque esta novela fue publicada en 1963, hasta el día de hoy sigue habiendo denuncias vigentes, porque no es un secreto a voces que los padres sigan denunciando abusos dentro de las instituciones militares del colegio, lo cual refleja que este sistema aún no ha cambiado, como tantos quisiéramos creer. Se siguen escuchando testimonios sobre humillaciones, castigos físicos y el silencio institucional que protege agresores en lugar de los cadetes. Este tipo de educación reproduce el autoritarismo que lamentablemente vemos reflejado en nuestra sociedad peruana. Una estructura social donde mucho se impone el poder en lugar del diálogo, donde se calla al que denuncia y se premia al que obedece sin cuestionar. En ese sentido, esta obra es un espejo de nuestras fallas, a nosotros como país, porque nos hace preguntar qué tipo de ciudadanos estamos formando si nuestros adolescentes son educados con miedo, represión y violencia. Y ahora a ti te invito a sumergirte en estas páginas de la obra y atrévete a mirar una parte cruda, pero real de nuestra sociedad. Esta obra no solo critica a la violencia y al autoritarismo, sino también un retrato poderoso de lo que significa crecer, resistir y buscar la verdad en medio del miedo. Leer es abrir a los ojos a lo que muchas veces callamos, por lo que la literatura como esta novela no solo entretiene, también incomoda, sacude y transforma. Y como dijo Mario Vargas Llosa, la cosa más importante que le ha pasado en su vida fue aprender a leer.